porque el metabolismo anaeróbico, además de oxígeno, ácido pirúvico, etcétera, se tiene otros componentes para generar la energía de la célula. Esa energía está en base al ATP que se genera por el ciclo de Krebs. Entonces, necesitamos obviamente dentro de los insumos para esta generación de energía, que es el ciclo de Krebs, necesitamos insumos y uno de esos insumos es el oxígeno para un paso que se llama fosforilación oxidativa, que es un paso bioquímico dentro del ciclo de Krebs, precisamente para generar ATP. Entonces, míreme, todo lo que implica la fisiología respiratoria y todo lo que vamos a conversar se traduce como un objetivo final en la fosforilación oxidativa, que es un paso bioquímico del ciclo de Krebs. Con ello se genera el ATP y el ATP le permite a la célula generar su función. Y entonces es así que una célula glomerular filtrará, una célula del tubo contorneado secretará, una célula del hígado, que es un hepatocito, metabolizará, y así sucesivamente todas las células van a producir su función. Una célula estriada, un músculo estriado, se contraerá y así sucesivamente. Entonces, la fisiología respiratoria está teniendo como objetivo este paso de la generación de la energía a nivel de ATP en las diferentes células de nuestro organismo. Como producto de desecho de este ciclo de Krebs es el dióxido de carbono, que es el CO2. Entonces, este CO2 que se produce en la célula tiene que salir y ser expulsado al medio ambiente. Y el oxígeno que está en el medio ambiente tiene que ingresar hasta la célula, fundamentalmente. Entonces, todo esto es lo que ocurre para que sean estos dos grandes componentes, el oxígeno que pase del medio ambiente a la célula y el CO2 que salga de la célula hasta el medio ambiente, involucra a las diferentes funciones respiratorias. Entonces, es así que la función ventilatoria específicamente se define como aquella función que garantiza que el oxígeno llegue al alveolo y garantiza que el CO2 salga del alveolo al medio ambiente. Entonces, para eso involucra una serie de actividades del sistema nervioso central, que es el centro respiratorio, el sistema nervioso periférico, la placa mioneural, los músculos de la respiración, la caja torácica, el espacio pleural, el pulmón propiamente dicho. Todos estos componentes y la vía aérea van a formar parte de la función ventilatoria, garantizando que el oxígeno llegue al alveolo. Este alveolo, esta unidad alveolo capilar, tiene que recibir sangre y eso viene por un flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo viene del ventrículo derecho trayendo sangre no oxigenada, hemoglobina a nivel del retorno venoso, y llega al alveolo mediante una función de perfusión. Esta función de perfusión, que es la sangre que llega del ventrículo derecho hacia el alveolo, tiene dos grandes componentes. El flujo sanguíneo, que va a depender de la bomba cardíaca, en este caso del ventrículo derecho, por medio de la arteria pulmonar, llevando sangre no oxigenada o menos oxigenada, o sangre venosa, pues si hablamos con propiedad. Y el segundo gran componente de esta función de perfusión es la hemoglobina, porque la hemoglobina es el principal transporte de los gases, en este caso el principal transporte del oxígeno, ¿no? Entonces, y la hemoglobina va a depender de la función hematopoyética, como que el flujo sanguíneo va a depender de la función cardiovascular. Lo cierto es que se perfunde en el lado derecho del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia la unidad alveolo-capilar. En la unidad alveolo-capilar va a haber intercambio gaseoso y eso es la parte de la difusión, ¿no? Y una vez que la hemoglobina sale ya más cargada de oxígeno, como vamos a expresar más adelante, de la unidad alveolo-capilar, va por las venas pulmonares trayendo sangre oxigenada, y las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y por la arteria aorta, esta hemoglobina cargada de oxígeno se va a distribuir en los diferentes tejidos, llegando hasta un sistema capilar sistémico. En ese sistema capilar sistémico, es donde existe el intercambio a nivel de la célula, ese intercambio celular. Se cede el oxígeno a la célula y la célula del metabolismo celular brinda el CO2 y la hemoglobina va a cargar este CO2 en sus diferentes procesos. Ya vamos a hablar más adelante, probablemente en la segunda clase, cómo se transporta este CO2 a nivel de este nivel.
Y eso viene por el sistema venoso, el retorno venoso, recoge los capilares sistémicos por la vena cava superior, la vena cava inferior, llega la sangre venosa por el retorno venoso a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se perfunde hacia el alveolo. Entonces vamos a ver claramente una perfusión izquierda, que es por la arteria aorta, llevando sangre oxigenada, y una perfusión izquierda, que es el retorno venoso hacia el alveolo. Entonces, cuando hablamos de perfusión, tenemos que diferenciar estos dos grandes componentes de la perfusión. Por otro lado, la difusión viene a ser el intercambio de las moléculas de oxígeno y CO2 a nivel alveolo capilar y a nivel del capilar celular, básicamente. Entonces, recuerden que hay dos componentes, a nivel del oxígeno que llega al alveolo y pasa al capilar, y que se carga la hemoglobina, y la hemoglobina del alveolo por la vena pulmonar, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, llega al capilar, y la hemoglobina cede el oxígeno y el oxígeno va a ingresar a la célula también por un evento de difusión, como que el CO2 sale de la célula por un evento de difusión, o sea que hay una difusión tanto a nivel alveolo capilar y a nivel celular. Esa es la ley, la función de difusión. Por otro lado, tenemos una función que es la relación BQ o la relación ventilación-perfusión. Esto está en relación a de que en el parénquima pulmonar las unidades alveolo-capilares no están igual de ventiladas que igual de perfundidas. Y eso lo vamos a ver también más adelante. En líneas generales, las unidades alveolo-capilares en la parte superior, en una persona que está parada, las unidades alveolo-capilares son más ventiladas que perfundidas, mientras que en las zonas basales del pulmón, las unidades son más perfundidas que ventiladas. Si uno analiza la ventilación y la perfusión independiente en una persona que está parada o de pie, vemos que existe mayor ventilación en la base del pulmón con respecto al ápice del pulmón, y también existe mayor ventilación en la base del pulmón con respecto al ápice del pulmón, pero sin embargo el BQ es diferente y es lo que nos interesa, la relación BQ. La relación BQ es menor a 1 en la base y la relación BQ es mayor a 1 en el ápice del pulmón. Es decir, que en el ápice del pulmón está más ventilado que perfundido, y es decir, que en la base del pulmón está más perfundido que ventilado, ¿no? Eso es la relación BQ, y eso va a impactar obviamente sobre los valores de oxígeno, sobre los valores del CO2, sobre los valores del pH en las diferentes zonas del parénquima pulmonar, una zona superior, tercio superior, medio e inferior. Por otro lado, vemos que el mejor transporte lo hace la hemoglobina, y entonces acá tenemos a la hemoglobina y el análisis de la hemoglobina en el transporte del oxígeno y también en el transporte del CO2. Llevando el oxígeno del alveolo a la célula y el transporte del CO2 llevando de la célula hacia el alveolo y el medio ambiente. Ese transporte obviamente va a estar en relación también con esta hemoglobina y por consiguiente con la famosa curva de disuasión de la hemoglobina, que ya van a estudiar más adelante, que ya van a estudiar por ahí. Esa conversión de la hemoglobina va a tener desplazamientos tanto de derecha e izquierda dependiendo de los requerimientos que tenga oxígeno, y lo vamos a explicar con mayor detenimiento más adelante. ¿Okay? Y por último, cuando hablamos ya de la oxigenación celular propiamente dicha, es el aporte que da la hemoglobina con una molécula de oxígeno hacia la célula y cuántas de estas células consume. Ahí vamos a hablar del aporte de oxígeno, vamos a hablar del consumo de oxígeno por la célula y vamos a hablar del retorno de oxígeno a nivel del retorno venoso. Entonces, el aporte, el consumo y el retorno son variables que vamos a trabajar dentro de lo que viene a ser esta parte de la oxigenación celular. Existe un aporte de oxígeno, existe un consumo de oxígeno fundamentalmente, ¿no? Y existe un retorno de lo que no se consume, básicamente, a nivel de retorno venoso. Y eso debemos a trabajar. En líneas generales, esas son las grandes funciones respiratorias y vamos a ir viendo una por una de ellas. Para empezar, nosotros necesitamos saber primero entender de estas dos moléculas, tanto del oxígeno y tanto del CO2. El oxígeno se encuentra en el aire, en el medio ambiente, por consiguiente es un gas, ¿no? Es una molécula, el oxígeno, el O2 es una molécula que está constituida por dos átomos de oxígeno, dos átomos que se forman o que se unen y forman una molécula de oxígeno, ¿no? Es un gas que se encuentra en el medio ambiente. Como que también el dióxido de carbono, el CO2, es otro gas que se produce a nivel celular y que tiene que ser eliminado del medio ambiente, básicamente. Entonces estamos hablando de gases que se encuentran en este componente fisiológico de la respiración.
Y en este aire que estamos respirando nosotros a nivel del mar, tenemos una proporción de oxígeno que viene a ser por cada 100 moléculas de gases que existen en el medio ambiente, el 21% corresponden a oxígeno, el 78% corresponden a nitrógeno y el 1% restante son otros gases. Dentro de este 1%, los índices del dióxido del 0,03%, mira la cantidad bastante ínfima de dióxido de carbono que existe en el aire ambiental. Pero sabemos que no es el único gas que existe, tenemos también el helio, tenemos el argón, que son gases también que se encuentran dentro de esta mezcla gaseosa que es el aire ambiental, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Recuerden sus conceptos básicos que traen ustedes del colegio, que hablamos de la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis del reino vegetal, que adquiere este CO2 y mediante la fotosíntesis libera el oxígeno, ¿no? En el ser humano necesitamos este oxígeno y mediante nuestro metabolismo celular vamos a liberar obviamente el CO2. Entonces, este aire, esta composición del aire que tiene 21% oxígeno, que tiene 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, y dentro de ese 1%, el 0,03%, dióxido de carbono, ¿no? Que es lo que nos interesa, oxígeno y dióxido de carbono. Ese aire, cuando inspiramos, recuerden que hay dos momentos de la respiración: el momento inspiratorio, cuando el aire ingresa del medio ambiente hacia la vía respiratoria y por ende al alveolo, y el momento expiratorio, cuando el aire sale de la vía aérea, por ende también del espacio alveolar, hacia el medio ambiente. Existen dos momentos: inspiración y expiración, básicamente. Entonces, analizamos primero el evento inspiratorio. Cuando nosotros inspiramos, se está ingresando en esta molécula de oxígeno y la molécula de oxígeno va a ingresar mediante lo que llamamos nosotros la fracción inspirada de oxígeno. Asimismo, habrá una fracción inspirada de nitrógeno, habrá una fracción inspirada de dióxido de carbono, puede haber una fracción inspirada de monóxido de carbono, etcétera, que viene a ser no otra cosa más que una fracción representativa del porcentaje del gas en el aire inspirado. Si en el aire inspirado tenemos un porcentaje de oxígeno del 21%, la fracción inspirada será 0,21. Si nosotros cambiamos la proporción de los gases en esta mezcla gaseosa y le damos de respirar a una persona una mezcla gaseosa con un 50% de oxígeno y 50% de otras moléculas, entonces la persona tendrá una fracción inspirada de 0,5. En otras palabras, la fracción inspirada de oxígeno no viene a ser otra cosa más que la proporción, o es una fracción que representa la proporción de oxígeno en esa mezcla gaseosa que estamos inspirando. ¿Y podemos nosotros cambiar esa proporción de oxígeno en la mezcla gaseosa que inspiramos? Claro que sí, mediante la oxigenoterapia. ¿Ok? Yo soy médico neumólogo y yo indico oxigenoterapia a mis pacientes, una cánula binasal a 3 litros por minuto, 5 litros por minuto, una máscara de Venturi a una fracción inspirada de 0,50, o indico una máscara simple o una máscara con reservorio. Cuando estamos haciendo esos dispositivos lo que están haciendo es indicar una concentración, una proporción de oxígeno en el aire inspirado, que puede ir desde 0,24 hasta el 100%, básicamente oxígeno, ¿no? Entonces, por decir, si generamos una cánula binasal a 1 litro por minuto, mi fracción inspirada será de 0,24, 2 litros por minuto de oxigenoterapia en una cánula binasal. La fracción inspirada será de 0,28, 3 litros por minuto. En una cánula binasal, la fracción inspirada será 0,32%. 4 litros por minuto, la fracción inspirada será 0,36%. 5 litros por minuto de una cánula binasal, la fracción inspirada de oxígeno será de 0,40%. Y 6 litros por minuto, la fracción inspirada de oxígeno será de 0,44% de fracción inspirada. En otras palabras, que cuando yo estoy dando una cánula binasal a 5 litros por minuto, le estoy dando a un paciente 40% de oxígeno en el aire inspirado y con una fracción inspirada de 0,4. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que podemos nosotros modificar el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, sí, mediante la oxigenoterapia, de acuerdo a los dispositivos que se tienen, y por ende cambiamos nosotros automáticamente la fracción inspirada de oxígeno, porque no viene a ser otra cosa más que la relación o la fracción en relación al porcentaje de oxígeno en el aire inspirado.
Estas moléculas de oxígeno entonces ingresan a la vía aérea y en esta vía aérea se van a expresar en una presión. A eso le vamos a llamar presión inspirada de oxígeno, porque estoy estudiando la molécula de oxígeno. O sea, la molécula de oxígeno ingresa a la vía aérea y en esta vía aérea se expresa en una presión, de acuerdo a las leyes generales de los gases. Y acá vamos a recordar un poco las leyes generales de los gases. La ley de Boyle, la ley de Dalton, la ley de Fick, la ley de Henry, la ley de Gay-Lussac, son las leyes generales de los gases. Y la ley general de los gases, recuerden ustedes, que tiene tres grandes variables: presión, volumen y temperatura. Y la presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas en un compartimiento determinado y a una temperatura determinada. Las moléculas del gas en ese compartimiento se van a expresar en una presión. Y es ahí que vamos a tener una presión del oxígeno, ¿de acuerdo? Y si es en el aire inspirado, será una presión inspirada de oxígeno, como que puede ser una presión expirada de oxígeno en el aire expirado. Y esa presión va a estar en relación y es directamente proporcional al número de moléculas de oxígeno. A mayor número de moléculas de oxígeno en ese compartimiento, mayor presión. Y a menor número de moléculas de oxígeno en ese compartimiento, menor presión. Pero esa molécula de oxígeno y esa presión no están independientes, sino van a estar en relación vinculadas con el volumen y la temperatura. Por consiguiente, si nosotros tenemos una temperatura corporal de 37 grados centígrados y manejamos volúmenes pulmonares y en la inspiración ingresan las moléculas de oxígeno que se expresan en una presión, entonces tengo las tres variables: la presión en relación al número de moléculas que estoy respirando, el volumen por los volúmenes pulmonares y la temperatura por la temperatura corporal. Entonces, al tener las tres variables, podemos aplicar la ley general de los gases y eso es que empecé. Y eso es lo que hacemos, aplicar esa ley general de los gases. Muy bien. Entonces ya hemos entendido qué cosa es una fracción inspirada de oxígeno y cuál es el porcentaje de estos gases en el aire ambiental. Hemos entendido que de acuerdo a esta fracción inspirada de oxígeno, que puede incrementarse, si es que incrementamos el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, puede incrementar la presión del gas en la vía aérea. Y a eso le llamamos presión inspirada de oxígeno. Y ahí aplicamos la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Igual, presión, volumen y temperatura. La ley de Boyle nos dice que el número de moléculas es directamente proporcional a la presión que se ejerce en ese compartimiento si mantenemos el volumen y la temperatura constante. Si yo tengo un volumen determinado y una temperatura constante, y dentro de ese volumen tenemos moléculas de un gas, esa molécula está ejerciendo una presión y esa presión va a ser directamente proporcional al número de moléculas de gas que existen en ese compartimiento. ¿De acuerdo? Por otro lado, si nosotros tenemos un número de moléculas constantes, por ejemplo, el mismo número de moléculas, la misma temperatura constante, y sin embargo este volumen nosotros lo reducimos, manteniendo el mismo número de moléculas de gas y manteniendo la misma temperatura, lo que le va a ocurrir es aumentar la presión del gas. Es como si yo tengo un aula donde existen 100 estudiantes y tiene 100 metros cuadrados. Obviamente, cuando yo disminuyo ese aula a 50 metros cuadrados, manteniendo a las 100 personas dentro del ambiente, estas personas van a ejercer una mayor presión en este ambiente porque estoy reduciendo el volumen y estoy manteniendo constante la temperatura y estoy manteniendo constante el número de moléculas o el número de personas del compartimiento. Igual se comporta obviamente las moléculas de oxígeno. ¿Ok? Eso no dice la ley de Boyle. Entonces la ley de Boyle no dice, no, la presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas. Con el número de moléculas constante y la temperatura constante, la reducción de volumen incrementa rápidamente la presión. Por otro lado, decimos, con un número de moléculas constante y temperatura constante, el incremento de volumen disminuye la presión. Muy bien. Entonces, la reducción de volumen aumenta la presión y el incremento de volumen disminuye la presión del gas en ese compartimiento, según la ley de Boyle. Otra ley importante y que también tiene su aplicación es la ley de Dalton, y esa ley de Dalton tiene aplicación en la presión barométrica.
¿Qué cosa es la ley de Dalton? La ley de Dalton nos dice que en una mezcla gaseosa que tenemos oxígeno, nitrógeno, argón, helio, dióxido de carbono, otros gases, todo, en esa mezcla gaseosa, cada uno de estos componentes tiene una presión parcial. Y la sumatoria de las presiones parciales de los elementos que componen una mezcla gaseosa me va a dar la sumatoria, me va a dar la presión final, la sumatoria de ellas me va a dar la presión final. Entonces la presión final no viene a ser otra cosa más que la sumatoria de las presiones parciales de los diferentes componentes gaseosos de una mezcla gaseosa, fundamentalmente. Y es así que estas presiones cuando se suman viene, y se denomina una atmósfera, o es una presión de 760 milímetros de mercurio, que es la presión de una atmósfera, a nivel del mar, básicamente. Entonces tenemos eso, ¿no? La presión final es igual a la sumatoria de las presiones parciales de la mezcla gaseosa. La presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones ejercidas por cada uno de los componentes. Es así que tenemos que la presión es igual a la presión barométrica, la presión final y la presión de nitrógeno, la presión de oxígeno, la presión de SO2, la presión de agua, ¿no? El porcentaje de componente gaseoso que se tiene, y ahí tenemos el nitrógeno, tenemos otro componente, por ejemplo, como es el oxígeno, y también tenemos otro componente como es el dióxido de carbono. La sumatoria de estos componentes me va a dar una presión final, que la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, fundamentalmente. Esta ley de Dalton es importante porque un poco nos explica los cambios de la presión barométrica en las diferentes altitudes. A nivel del mar, tenemos nosotros una columna de gases que está encima de nosotros, que es la atmósfera. Esa columna de gases presiona sobre un cuerpo, generan una presión, y eso se llama presión barométrica. ¿Qué gases están en esa columna de gases en esta atmósfera? Lo que hemos dicho, oxígeno 21%, nitrógeno 78% y otras moléculas gaseosas en el 1%, y están ahí encima mío, básicamente sobre cualquier cuerpo ejerciendo un peso o una presión. Cuando nosotros ascendemos y nos vamos a Cerro de Pasco, en Cerro de Pasco el aire también tiene la misma concentración, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros componentes gaseosos en general. Pero sin embargo, la cantidad de moléculas que existen sobre esa persona que está en altura es menor en relación a las personas que están a nivel del mar, porque obviamente la atmósfera es mucho más pequeña, porque rápidamente puedo llegar a cubrir la distancia de una atmósfera. Entonces significa de que la medida que yo subo y asciendo, el número de moléculas que están sobre la persona disminuye. Y si disminuye el número de moléculas en forma general para todos, disminuye también obviamente la presión inspirada de oxígeno, disminuye también obviamente la presión final que ejerce esta molécula de oxígeno en la vía aérea, hay una disminución. Y eso se va a traducir en una caída de la presión inspirada de oxígeno. Y la presión inspirada de oxígeno es fundamental para cómo se liga la molécula de oxígeno a la hemoglobina. Y como esta presión cae, entonces la hemoglobina no se liga con oxígeno, y que hemos dicho que el mejor transporte y el transporte más óptimo del oxígeno es la hemoglobina. Al no haber mucho oxígeno en la hemoglobina, transportamos menos cantidad de oxígeno en la hemoglobina y brindamos a la célula menos cantidad de oxígeno. Por eso que la anemia, que es interpreta como una caída en la hemoglobina, en la anemia, lleva menos cantidad de oxígeno a la célula y genera obviamente un mecanismo compensatorio que es que se empieza a producir más hemoglobina en el organismo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que la hemoglobina como transporte importante de la hemoglobina es fundamental. Una tercera ley es la ley de Charles. Y la ley de Charles, fundamentalmente, es una ley que se aplica, pero con ciertas restricciones y limitaciones, porque
En poblaciones pediátricas, neonatales, sí es importante tener en cuenta. En poblaciones adultos no es muy importante porque las variaciones propias de la temperatura y los volúmenes pulmonares es pequeña. En las personas de nivel de adultas, yo ya tengo 1,60 m y prácticamente no me diferencio en muchos años de 1,60 m, y por consiguiente eso casi se cumple como una norma. Pero sin embargo, yo puedo utilizar algunos nutrientes a nivel de la vía respiratoria que pueden generar un mejor metabolismo de la vía de la rehabilitación pulmonar. Entonces, la temperatura, que es la temperatura corporal, cuando tiene algunas variaciones de hipertensión o incremento de la temperatura en un síndrome febril, por ejemplo, pueden brindarse ciertos cambios, ¿no? En la concentración de las moléculas de oxígeno en la persona. Nosotros entendemos, obviamente, que estos cambios son significativos en un neonato, pero no son muy significativos en una persona adulto mayor, porque obviamente no hay muchos cambios de la diferenciación de volúmenes pulmonares con la edad de las personas, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley de Charles? La ley de Charles nos dice, si nosotros mantenemos constante el número de moléculas del gas, mantenemos constante, y con esta constancia del número de moléculas del gas ejercemos una presión fundamentalmente que puede ser alta, y mantenemos constante la temperatura, si mantenemos constante la presión del gas y tratamos de incrementar el volumen, lo que va a ocurrir es una disminución de la presión del gas a nivel del compartimiento. Eso es lo que ocurre porque estamos descomprimiendo de una u otra manera. ¿Okay? Como le digo, esta ley es aplicable más en poblaciones pediátricas, porque las poblaciones pediátricas tienen volúmenes pequeños, mientras que la población adulta ya los volúmenes son mayores. Entonces hemos revisado rápidamente 3 leyes fundamentales de los gases que se encuentran en la atmósfera. ¿Okay? Entonces decimos nosotros que el aire inspirado tiene una proporción de oxígeno del 21%, nitrógeno 78% y nitrógeno 1%. Ingresa a la vía aérea y con una fracción inspirada de 0,21 es la que ingresa a la vía aérea, 0,21. Y con ello vamos a generar una presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno puede ser la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. ¿Por qué es importante esto? Porque es inversamente proporcional. ¿Por qué? La presión barométrica decíamos que es 760 milímetros de mercurio, que es la sumatoria de las presiones parciales de los gases en una atmósfera. A nivel del mar este es 760, y en la medida que nosotros ascendemos, esta presión barométrica va disminuyendo, porque va disminuyendo el número de moléculas de oxígeno.